ahorita, ¿verdad? Para que empecemos la clase. Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar la continuación de parasitología. Vamos a recordar un poquito de la introducción, pero también vamos a entrar en temas sobre las amebas. Recordamos que teníamos la historia, que existen diferentes tipos de científicos en la historia donde han venido evolucionando. Yo estuve viendo un día de esto una serie que se llamaba La Iglesia de la Mar, y ahí salió que hubo en un momento de la historia una peste y se murieron muchas personas. Entonces de ahí viene la historia de los parásitos, que pueden ser por diferentes tipos de microorganismos. Nosotros estamos centrando en los diferentes tipos de microorganismos de los parásitos. En esta clase, ¿verdad? Vamos a conocer la relación del parásito con el medio ambiente. También vamos a clasificar los protozoarios relacionados con las enfermedades como amebiasis, giardiosis, balantidiosis y tricomoniasis y blastocitosis. También vamos a aprender algunas bases clínicas y diagnósticas y terapias que se utilizan en los diferentes tipos de enfermedades. La breve reseña histórica que ya la habíamos mencionado, vamos a recordar los conceptos, la epidemiología de la enfermedad, vamos a clasificar a través de la nomenclatura y también conocer algunas manifestaciones clínicas que provocan estos parásitos. Y el diagnóstico, que es muy importante, además del control y la profilaxis de las amebas en sí, ¿verdad? Ya habíamos dicho, ¿verdad?, que en la antigua Grecia ya se conocía la existencia de los parásitos y que la parasitología es una rama de la microbiología donde se va a dedicar a estudiar a la protozoología, a la helmintología y la entomología. Por ende, la protozoología va a estudiar los protozoarios, la helmintología va a estudiar los helmintos y la entomología va a estudiar a los artrópodos. También tenemos algunos conceptos vitales para tener conocimientos de parasitología y entender los diferentes vocabularios cuando nos referimos, como por ejemplo al inquilinismo, el transporte o foresis, y también a los otros conceptos que ya lo habíamos hecho en el trabajo que nosotros, que yo les envié, ¿verdad? Espero que ya lo hayan enviado todo. Ya esta semana voy a empezar a corregir esos documentos que me enviaron y que se pongan a trabajar en el mapa conceptual. Vimos que el inquilismo, ¿verdad?, es una sola hábitat y no causa ningún daño, y el comensalismo van a ser solo alimentos sin daño. El mutualismo era beneficio de ambos y el simbiosismo es un beneficio mutuo, pero imprescindible. O sea, que uno no es que requiera totalmente del otro. La vez pasada habíamos aclarado un poco sobre esos conceptos. Algo que tenemos que conocer obligatoriamente. ¿Qué cosa es un parasitismo imprescindible? ¿Cuáles son sus fases evolutivas de los parásitos? Sabemos que los helmintos tienen las fases de huevo, larva y adulto, y que pueden tener hábitat, pueden ser facultativo o accidental. También tenemos que pueden ser diferentes tipos de huéspedes, los monoxenos y los heterocenos. En algunos casos, los monocenos es que solo requiere de un solo ciclo de vida el parásito para poderse desarrollar. Y el heteroceno requiere de más de un ciclo de vida, por lo que tanto va a utilizar más de un huésped intermediario y un huésped definitivo. La especificidad, ¿verdad? Los huéspedes, sabemos que somos nosotros, actuamos como huésped, y señala el grado de dependencia de un parásito respecto a su hospedero. La localización, ya dijimos que teníamos la localización según su topografía, puede ser también su localización, puede ser enteroparásito y hemoparásito, que van a estar localizados dentro de la sangre. La parasitología dijimos que es una rama de la biología que estudia el fenómeno del parasitismo.
Los parásitos se van a describir como la división de dos grandes grupos, los protozoarios o los protozoos y el minto. Y tienen las características que los protozoarios se van a agrupar y van a ser unicelulares, van a tener algunos elementos en su pared externa como flagelo, y en el caso de las amebas, ¿verdad?, que tienen pseudópodos. Dijimos que tenía una clasificación específica según su locomoción, que pueden ser por pseudópodos, por cilio, por esporozoos, y el minto van a ser gusanos de los seres humanos de dos tipos, el nematodo y el verme, o que son redondos y los otros se figuran de forma aplanada. Convencionalmente se ocupa solo de los parásitos eucariotas, o sea, viene como que tiene su reino pertenece a las eucariotas. Y por otro lado, estudian las enfermedades causadas en el hombre, en los animales, en las plantas, que pueden ser afectados por los diferentes tipos de parásitos. Los más comunes que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, van a ser, primero vamos a abordar todo lo que se refiere a las enfermedades parasitarias por protozoarios. En este tema vamos a abordar y describir primeramente la clasificación de los protozoarios, que les había dicho que se van a clasificar según su locomoción. También vamos a conocer algunas enfermedades principales que causan los protozoarios y vamos a aprender a manejar el control de estos parásitos, cómo vamos a evitar contagiarnos o contaminarnos de los diferentes tipos de parásitos. Si vemos en el segundo objetivo, dice conocer las principales enfermedades que causan estos parásitos o conocer las principales enfermedades. Si vamos a hablar de ameba, quiero que tengan presente que si es ameba va a padecer el paciente o el organismo que adquiera esta ameba se va a llamar amebiasis, porque es una infección. Dijimos que todo lo que se refiere a infección tiene la terminación is, apendicitis. Entonces el tis del final es como giardiosis en la terminación. Entonces eso indica cuando ya la persona padece la enfermedad. Dice que los protozoarios son comensales del intestino grueso. Miren algo importante. Cada uno de los parásitos van a tener una localización específica. En este caso, algunos protozoarios son del intestino grueso. Va a variar más de alguna u otra especie que pueden estar en otro sitio. También existen en vías hemáticas, o sea, en la sangre, ¿verdad? Como las malaria, los toxos que están en sangre. Y presenta dos formas evolutivas. El trofozoito, que va a ser como el parásito adulto o la forma adulta. Y el quiste, que es la forma inmadura. Vamos a hablar de los principales entamoebas o amebas, ¿verdad? Vamos a hablar de las giardialambias, vamos a hablar de los blastocitos hominis, también de los blastocitos Balantidium coli, que les dije el otro día que este es el Balantidium coli, que es uno de los protozoarios de mayor tamaño, porque al observarlo al microscopio mide más de 15 milímetros. En cambio, las entamoebas histolíticas son pequeñitas y las entamoebas coli son un poquito más grandes y tienen la característica de tener núcleos en el interior de sus células. La giardialambia va a tener la forma de una pera y tiene unas prolongaciones que se le llaman los flagelos. Y estos serían los blastocitos hominis, ¿verdad? Que podemos tener. Es una especie, los blastocitos hominis va a ser una especie de las amebas. La primera ameba que vamos a abordar va a ser la entamoeba histolítica. También les voy a compartir para la próxima semana, ¿verdad?, en sí las enfermedades causadas por la ameba. En este caso vamos a tener las parasitosis intestinales causadas por protozoarios, específicamente por protozoario y su clasificación. Recordemos que dijimos que se van a clasificar en ciliados, en flagelados, en rizótopos y en esporozoos. Y esto quiere decir
que aquí en esta parte final donde les estoy mostrando, estos son los tipos de parásitos que podemos encontrar. Vemos que los ciliados dice que se les dice así porque pertenecen o tienen en su superficie tienen cilios y son de vida libres. Los flagelados poseen flagelo y son parásitos, ¿verdad? Como la tricomona que puede invadir la vagina o el intestino. Si están en vagina, se van a tomar el nombre de tricomonas vaginales. Pero si están en el intestino grueso o en las heces fecales, vamos a ver que se les va a llamar diferente. Van a ser tricomonas hominis. En el caso de las amebas, existen amebas intestinales y de vida libre. Tenemos dos tipos de amebas. Y los esporozoos, que van a ser los parásitos que atacan a los eritrocitos, específicamente los plasmodium que causan la malaria. Vemos también, ¿verdad?, en las parasitosis que tenemos, la enfermedad que causan estas amebas se va a llamar amebiasis intestinal. ¿Quién va a ser su agente etiológico? ¿Quién va a causar esta enfermedad? Las entamoeba histolíticas. Ellas tienen un ciclo de vida, van a ser patógenas, las histolíticas, presentan una inmunidad y presentan manifestaciones clínicas. También vamos a tener un método diagnóstico, vamos a ver qué cantidad de personas se afecta a nivel mundial, cómo va a ser su prevención y el control y tratamiento de este tipo de amebiasis. Normalmente o comúnmente estas pueden provocar diarrea, abscesos hepáticos. También existen amebiasis ya en otro sitio, a nivel pulmonar en la mucosa, en el cerebro, y estas solo van a ser las patológicas. Se dice que la amebiasis van a ser una infección producida específicamente por entamoeba histolítica. Entamoeba histolítica va a ser una de las amebas patógenas. Puede vivir como un comensal en el intestino grueso, invadir la mucosa del intestino produciendo ulceraciones y tener localizaciones extraintestinales. Como les había dicho, cuando ya hay mucho exceso de amebas en el intestino, ya no alcanzan en esa mucosa, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Invadir otro sitio. La ameba es microscópica, es una célula que cuando nosotros la consumimos en los alimentos, nos podemos contaminar a través de los alimentos, la deglutimos y llegan al estómago. Ellas, como tienen una cubierta, ellos entran en forma de quiste y esa pared celular se rompe, y más bien, en vez de ellas morirse o destruirse por el jugo gástrico, ellas se desarrollan o evolucionan a la parte más desarrollada de su ciclo evolutivo, transformándose en trofozoitos. Este sería el quiste, que tiene su pared celular, tiene sus nucleolos dentro de él. Cada nucleolo va a formar una nueva célula a través de fusión binaria. Miren, les voy a contar una historia. Dice que un campesino en 1875, él trabajaba la tierra y empezó a tener problemas estomacales, diarrea, vómito, y no sabía por qué razón. Entonces descubrió en ese entonces el científico Koch, en 1883, realizó biopsias de algunas personas que morían. A ver, apaguen el micrófono para que no nos interrumpamos. Y entonces él vino y descubrió que este campesino murió por este tipo de ameba. ¿Saben qué hizo este científico? Se introdujo ese tipo de ameba para ver qué le pasaba. Y se dice
que este señor murió a los 28 años por diferentes tipos de crisis por ameba. Las amebas histolíticas y las amebas patógenas, o sea, ahí existen amebas patógenas y no patógenas. Cuando hablamos de no patógenas, quiere decir que podemos tener ese tipo de ameba y no nos va a causar ningún tipo de daño, excepto cuando empezamos a desarrollar sintomatología asociada a una ameba patógena. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros mandamos un examen al laboratorio y en el examen de laboratorio me dice que yo tengo una ameba no patógena, pero estoy presentando síntomas, quiere decir que anda acompañada de una patógena. O sea, una patógena nunca anda sola. Entonces, este científico, Cartulis, para demostrar estas diferentes patologías, ingirió los quistes y sufrió como consecuencia 2 crisis de disentería, lo que para muchos fue causa de su muerte temprana, que es lo que les estaba explicando, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Nosotros vamos a estudiar la entamoeba histolítica y hay otra entamoeba que se llama entamoeba dispar. Microscópicamente, ellas se observan de forma idéntica al microscopio. La primera es causante de invadir tejido y producir lesiones por medio de los trofozoitos, que son los que tienen los pseudópodos para moverse en el medio, en el intestino, ¿verdad? Tiene la capacidad de invadir tejido y producir una enfermedad secundaria. En este caso, la segunda, que sería la dispar es no patógena, también ella puede hacer el mismo ciclo evolutivo porque anda acompañada de una patógena. Luego tenemos, ¿verdad?, ¿qué son los quistes? Los quistes les dije que es la forma menos evolutiva del parásito. Son unas estructuras esféricas, como se observa en la imagen, esta imagen que está aquí. Luego, ellas tienen una pared retráctil, no tiene pseudópodo porque es el quiste, el que les estoy presentando. Mide aproximadamente de 10 a 18 micrómetros. Ella tiene un citoplasma en su interior y tiene 4 núcleos, puede tener de 1 a 4 núcleos y tiene un cariosoma central, que es este que se observa en más grande. Este que está aquí chiquitito es el cariosoma central. Sobrevive fuera del hospedero días o semanas. O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros o las personas que no tienen sanitario y hacen sus deposiciones al aire libre, esas heces fecales que tienen entamoeba histolítica puede ser contaminante hasta después de varios días o una semana. Si ella cae a la tierra, ella se puede preservar en la naturaleza o en la tierra en óptimas condiciones hasta el momento de volver a infectar a otro ser humano. ¿Cómo nos vamos a infectar? Si alguien hizo sus deposiciones en la tierra, cerca de un río, y los ríos lo ocupan para regar la hortaliza, entonces en las verduras, en las que comemos cosas crudas, podemos ingerirnos este tipo de parásito. Luego, ellos resisten, como es el quiste, la fase como más resistente del parásito, ellos van a sobrevivir a condiciones bajas de temperatura, a humedad, a cloración del agua. Esto quiere decir que no, alguien va a ver representación. A ver, chicos, no miren nada. No, se quedó pegada en entamoeba histolítica. ¿Por qué no me Le dicen? dice. Yo le había levantado la mano, pero no había visto. Sí, es que parece que se me cruzó. Mire, voy a cerrar esta. Ok, no miren la otra, ¿verdad? Ok, vamos a compartirla de nuevo. Ay, Dios. Bueno. Ahora sí. Miren esta.
Donde dice, No, no miren esta pantalla. Sigue pegada, doctora. sigue la misma. Ok, Igual. bueno, vamos a hacer algo. Me voy a regresar. ¿Cambió ahí? Sí, ahora sí. Dice Ok. morfología, no sé. Sí, pero yo lo que les quiero compartir es otra diapositiva de la que estaba hablando, ¿verdad? Ahora sí veo todo y le escucho. Ok, perfecto. Entonces dijimos, ¿verdad? Que esto ya lo habíamos dicho, no podía repetirlo porque si no, vamos a tener que, ¿por dónde nos quedamos? Oyeron la historia, ¿verdad? Del granjero que cultivaba hortalizas y que él se enfermó y que luego el científico consumió las propias histolíticas para demostrar cómo se podía infectar. Les dije Sí. también de que tenemos entamoeba histolítica y entamoeba dispar, que la histolítica es patológica y la dispar es no patológica. Cuando hablamos de patológica es que va a causar lesiones, va a causar sintomatología, y la no patógena, la podemos andar por muchos años y ella no nos va a molestar, no nos va a dar ningún tipo de sintomatología. Sin embargo, Sería sintomática. de las no patógenas van a ir acompañadas de una patógena. Esto quiere decir que cuando envían un examen de DS o un general DS y ustedes reciben el reporte donde dice es una entamoeba histolítica o una entamoeba, lamentablemente no creo que le reporten entamoeba dispar porque son morfológicamente idénticas a la histolítica. Entonces siempre le van a reportar una entamoeba histolítica. Entonces, si el paciente está presentando dolor abdominal, diarrea, urgencia de ir al baño, que come y le provoca dolor, eso significa que el paciente tiene amebiasis o tiene una ameba. Si le manda un examen general de ese y le reportan la presencia de quiste o trofozoito, esto quiere decir que tiene una amebiasis. Entonces, si yo les digo, ¿qué es la amebiasis? Es la infección causada por ameba. ¿Y cuál es el agente causal de las amebiasis? Las amebas. Ellas pueden estar de forma quística o de forma de trofozoito. Les dije que las formas quísticas son más pequeñas, son las que invaden, son las que tienen mayor resistencia al medio ambiente. Si las depositan en el aire libre, ellas son las que van a preservarse hasta ser infectadas a través de los diferentes tipos de alimentos. Los trofozoitos van a ser la forma adulta y que esta se va a dividir para formar nuevos quistes. Los trofozoitos tienen una forma vegetativa que pueden medir de 20 a 40 micrómetros de diámetro. Cuando están móviles, emiten unos pseudópodos amplios y transparentes que proyectan hacia afuera. Esto que se observa aquí, donde les señalo. Esto de aquí, todos son los pseudópodos. Por eso dijimos que los trofozoitos pertenecen a la clasificación según su localización a través de pseudópodos. Estos pseudópodos son unidireccionales, de forma que a partir de la ectoplasma, mediante el trofozoito se va a desplazar ejerciendo tracción sobre el resto de la célula. Ellos, cuando están vitales o vivos, se puede ver el movimiento que hacen en el medio salino, en el caso de cuando lo observamos al microscopio. Por fin me escucho. Profe, Dígame. se quedó en la diapositiva de los trofozoitos. Bueno, esa es la que miro yo ahorita, no en la que usted está hablando. Sí, pero de los trofozoitos estoy hablando ahorita. Miren, lo que pasa es que no sé si el internet está lloviendo y
a lo mejor eso es lo que está haciendo que no pueda ver bien el cambio de diapositiva. No escuchan, muchachos. Yo Yo no sí le escucho. escucho. Sí, yo sí la escucho. Igual la escucho. Pero lo único malo es que tengo que ver su cámara porque no se ven las diapositivas. Solamente se sale una y de ahí no pasa. Bueno, entonces vamos Siguen a 17. ok, vamos a cerrar una para que ahora vamos mal. Solo la veo a usted. Y ahora solo Ahorita está solo usted. yo estoy, tienen razón, pero ahorita la vamos a cambiar. Ahora, ¿cómo estamos ahí? Ahora sí. Ahora sí sale veo. otra. Ok, entonces me voy a regresar un poquito para que vean lo que estaba hablando, ¿verdad? Habíamos hablado de los quistes, eso sí lo vieron, ¿verdad? Cuando hablé. ¿Sí? Sí. Yo no, Sí la porque tuve escuchamos, pero la problemas al entrar. presentación no la vimos. Entonces vamos a explicar. Dijimos que las amebas, en este caso hay entamoebas patógenas y no patógenas. Las patógenas pueden ser histolíticas, pero la entamoeba dispar es no patógena, pero lamentablemente ella es idéntica a la histolítica, por lo que el laboratorista cuando la vea al microscopio, él va a reportar entamoeba histolítica. Y la histolítica es la única patógena, porque hay diferentes tipos de amebas. Hoy Doctora. estamos abordando, dígame. Es la que provoca la amebiasis. O sea, miren, todas las amebas van a provocar amebiasis. ¿Qué cosa es amebiasis? Es la infección causada por amebas, pero solo las patógenas van a provocar la enfermedad. Las otras van a ser no patógenas porque no va a haber ningún tipo de sintomatología. Este tipo de ameba va a tener dos fases evolutivas, el quiste y el trofozoito. El quiste va a ser una estructura esférica, tiene una pared retráctil y mide aproximadamente de 10 a 8 micrómetros y tiene un cariosoma central. Esto que está aquí, grande como un núcleo, es un cariosoma, no es núcleo. Los núcleos están aquí en el borde del cariosoma. Tiene aproximadamente 4 cariosoma. Esto es visto al microscopio. Esta es la forma más resistente del quiste. El quiste puede estar varias semanas en la tierra hasta ser infectado, porque puede ser que lo recojamos, ¿verdad? Una vez que se nos cayó algún alimento, lo levantamos y nos podemos contaminar. Por eso una de las prevenciones debe ser lavar los alimentos antes de ingerirlos. Y este sería el trofozoito de las amebas, de la ameba histolítica. Dijimos que tiene pseudópodos y tiene nucleolo. Los trofozoitos patógenos, ¿verdad? Generalmente contienen eritrocitos en su interior. En algunas veces con solución salina se puede observar como este que está aquí, con una forma oscura en el centro que no pertenecen a su estructura, sino que porque él consumió el eritrocito. Y su ciclo de vida. Su ciclo de vida dice que va a ser, la forma infectante es el quiste, cae el estómago y se va a desnaturalizar para irse convirtiendo en trofozoito. El trofozoito va a ser la forma más desarrollada que se va a transformar o va a multiplicarse en diferentes tipos de quistes. Miren, vamos a quedar aquí porque la siguiente, ¿verdad? Van a ser las características, la patogenia que causa las amebas y también les voy a presentar otro tipo de amebas que existen. Esta diapositiva todavía no se las he compartido, ¿verdad? Porque esta diapositiva es más amplia. Y este tema se lo voy a tocar de nuevo el día lunes, porque es bien amplio. Nosotros como médicos tienen que aprender muchas cosas importantes sobre este tipo de parásito, porque es el más común que está en nuestro alrededor, ¿verdad? ¿Me escuchan muchísimo?
Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, me va a cortar ahorita, en un minuto. Vamos a volver a retomar. No sé por qué me pasa eso con la videoconferencia, pero me está avisando que me resta un minuto. ¿Qué es lo que aprendimos acerca de las amebas? Primero, recordemos de manera general qué son los parásitos. Dijimos que son microorganismos que pueden o necesitan de otro organismo vivo para poderse desarrollar, para poder multiplicarse y cumplir su ciclo de vida en sí de los parásitos. Vimos también la clasificación de esto, que están en dos grandes grupos, los protozoarios y los helmintos. También vimos cómo los protozoarios se van a clasificar según su locomoción. Vamos a hacer preguntas a ver qué es lo que hemos captado, ¿verdad? Hasta ahorita en la clase. A ver, Eduardo Aguirre. A ver, Eduardo. Quiero preguntarle algo, Eduardo. A ver, José Mario. ¿Me están escuchando? Yo sí le escucho. A ver, muchachos. José Mario. A ver, muchachos. Tengo mala señal, mi internet de Claro se cae cuando viene la lluvia y está lloviendo. Sí, es que está lloviendo, fíjense. Bueno, entonces, miren, para que no robemos más tiempo, vamos a dejar hasta ahí la clase, ¿verdad? Yo quería que interactuáramos un poquito para ver qué es lo que hemos aprendido. Sin embargo, el día lunes vamos a tocar nuevamente el tema de amebiasis. Dijimos que epidemiológicamente está distribuido a nivel mundial por países tropicales y no tropicales, o sea que en todo el mundo pueden haber este tipo de parasitosis. Las amebas tienen una distribución mundial. Cuando decimos eso es que en todos los países que son tropicales y no tropicales se puede desarrollar esta parasitosis. También se considera que el 10% de la población mundial está parasitada, o sea, tenemos parásitos. El mecanismo de transmisión va a ser a través de la ingestión de quistes por vía oral. Y nos podemos contaminar de diferentes maneras. Ano, boca, por contacto directo, ya sea que nosotros tengamos alguna preferencia sexual, ¿verdad? Como los homosexuales específicamente, ¿verdad? Y lamentablemente tocan la área del ano y se puede contaminar por las heces fecales, entonces nos podemos contaminar porque además que si ellas caen a la tierra pueden quedarse preservándose por semana, pero también pueden ser infectadas directamente. Ano, boca. También tenemos el de ano, mano, boca, o sea que nos contaminamos las manos, puede ser cuando vayamos al baño, no nos lavamos bien las manos y le llevamos los alimentos a la boca y con las manos contaminadas. Y otra forma de contaminación será de forma fecal, cuando ingestamos aguas contaminadas o alimentos contaminados. Entonces esa sería la forma epidemiológica de contaminarnos por este tipo de parásitos. Dígame. Mire, doctora, es que yo leí un libro, pues algo viejito, pero había hablado sobre la escabiasis y también había leído que supuestamente era parasitario también. ¿Puede ser cierto eso o no? ¿O era demasiado libro el viejo? El libro era demasiado viejo y... Lo que pasa es que el concepto de parasitosis significa que un parásito, un organismo, está atacando a otro organismo y se aprovecha, se alimenta y le puede causar daño. Entonces, a ese término se le llama parasitismo. Lo que significa que cualquier microorganismo, no solo el parásito en sí,
va a hacer o va a actuar de forma de parasitismo, porque si nosotros tenemos un hongo, porque la escabiasis puede ser causada por un hongo y nos causa, que nos está causando, perdón, nos está produciendo un daño, entonces se puede decir que es una forma de parasitismo. O los líquenes que están en los árboles. Es una forma de parasitismo, pero no específicamente causada por un parásito. Se le llama parásito porque a cada microorganismo se le dio una asignación, una nomenclatura y un origen, y que no es los diferentes tipos de microorganismos tienen síntomas parecidos, pero patología diferente. Entonces, eso viene a crear que no es lo mismo. Por eso están clasificadas las enfermedades por los diferentes tipos de microorganismos que nos pueden causar. En este caso, las amebas deben de cumplir un ciclo de vida. Si recordamos en microbiología, las bacterias no se pueden multiplicar, pero la mayoría de la reproducción va a ser de forma binaria, mientras que esta tiene diferentes tipos de reproducción, tiene diferentes fases evolutivas que se deben de cumplir. En cambio, las bacterias ya se multiplicaron y desde que ellas nacen, por decir así, no es la palabra correcta, o cuando ellas se reproducen, ya se reproducen con todo, con su pared celular, con sus elementos de la pared celular, todo, y van a causar daño igual desde que empiecen a crecer, a desarrollarse. En cambio, los parásitos no. El parásito tiene que cumplir un ciclo de vida donde primero es un quiste, que el quiste va a ser el infectante, y el trofozoito va a ser una vez que este quiste se transforme. Si yo consumo trofozoito, es probable que no me contamine, es probable que mi trofozoito más bien muera con ácido gástrico. En cambio, el quiste no, el quiste se mantiene mucho mayor tiempo viable, como dice la literatura, en condiciones apropiadas durante varias semanas y meses. Diga. Y por su pared celular, el quiste no puede ser destruido por los ácidos gástricos, hasta ahí sí uno ya sí se puede contaminar. No, es por la pared celular. Mire, dijimos que la forma quística es la forma más, o sea, es la fase infectante del parásito. O sea, que si yo consumo trofozoitos no me voy a infectar. Si yo me consumiera una lombriz viva, no, más bien se va a morir porque ella no está adaptada al cambio de medio directamente. En cambio, el quiste, por la pared celular que tiene resistencia, como usted lo decía, ella está diseñada o está ya preparada para resistir esos cambios. Se destruye. Fíjese que el quiste cuando entra al estómago con los jugos gástricos se destruye, pero él se transforma en un trofozoito, porque esa sería su siguiente fase, eliminar su pared para sacar sus pseudópodos. Y ahí ella se transforma en trofozoito. Entonces, no es que si yo me consumo un trofozoito ya voy a tener parásitos. No, tiene que ser la forma infectante de cada parásito. En este caso, las amebas son los quistes y con eso me voy a infectar. Pueden llegar, dice, a la boca para iniciar la infección. Una vez ingeridos, sufren la acción de los jugos gástricos, los cuales debilita su pared. No se destruye, se debilita. Y en el intestino delgado se rompe y dan origen a otro trofozoito metaclicos, perdón por la palabra que no la pude pronunciar bien. En la luz del colon, cada núcleo se va a rodear de una porción de citoplasma y resultan 8 trofozoitos, o sea que por un quiste van a reproducirse 8 trofozoitos pequeños que crecen y se multiplican por fusión binaria. Entonces, vemos en esta imagen cómo a través de los alimentos, de forma directa o en contacto directo con los quistes, vamos a introducirse en el estómago, se van a desnaturalizar su pared celular y va a pasar al intestino delgado para quedarse en la mucosa del intestino. ¿Qué es lo que va a causar? ¿Son asexuales? ¿Cómo? Sí, son asexuales.
La mayoría de los trofozoitos son asexuales porque no necesitan de un macho para reproducirse. Y estamos hablando de protozoarios. En cambio, los helmintos sí pueden ser asexuales y sexuales. Ellos se modifican. A veces necesitan de una hembra y un macho para reproducirse. Sin embargo, ellos se pueden modificar. Si no hay macho, va a tener huevos sí o sí. Va a producirse, a reproducirse sí o sí. Entonces, ese es lo complejo de los parásitos. En la patogenia, ¿verdad? Los trofozoitos se encuentran en el intestino grueso, o sea, ya cambian de hábitat. Primero los quistes están en el intestino delgado, luego, siempre por las heces fecales que son arrastrados, van a llegar al intestino grueso. Estos van a tener varias alternativas. Una, que se queden en la luz del intestino, y otras que se reproducen sin ocasionar lesiones en la mucosa. Pero en el caso de las amebas histolíticas patógenas sí pueden causar daño y pueden reproducirse con mayor velocidad y tener mayor sintomatología el paciente. Y por favor, ¿en qué alimento lo podemos encontrar? ¿Cómo dice? ¿En qué alimento lo podemos encontrar? ¿Qué cosa? Los quistes. No los va a encontrar en ningún alimento. Mire, cuando una persona está enferma, ella va a eliminar a través de las heces fecales tanto trofozoitos como quistes. Si estos quistes caen a la tierra, son depositadas a la orilla de los ríos, esa agua se contamina. Esa agua la ocupan para el riego de hortalizas. Uno compra lechugas, zanahorias, etcétera, cosas que no se preparan, que se preparan en la casa de forma cruda, en los tomates, etcétera. Entonces, cuando no se lavan adecuadamente, ese quiste se va quedando en la hortaliza, en los alimentos. Y luego yo lo consumo y ya introduzco los quistes a mi organismo. Si yo hago deposiciones, como por ejemplo en la calle, en las aceras, yo deposito heces fecales por algún individuo, hizo sus necesidades en la calle, entonces esas heces fecales van a durar mucho tiempo, hasta semanas, en ese espacio, porque ellas son resistentes los quistes. Si a mí se me cae un pedazo de pan, un pedazo de algún alimento en la calle, yo lo recojo y lo introduzco a mi boca y me puedo contaminar. Si una mosca se para en las heces fecales, en las deposiciones, se paró la mosca y llega a mi alimento donde yo lo estoy consumiendo, ella me está llevando, me está transportando ese quiste, lo que significa que yo me voy a contaminar y voy a desarrollar de luego la infección por ameba. Entonces, de esa forma, no es que se encuentran en los alimentos, es por contaminación, por alguna contaminación, son por vectores. ¿Cómo dice? Sería por vectores. En ese caso sería por vectores. Por Mire, la no podemos adelantar. Sí, dígame. Héctor. Como usted decía, por la manipulación, es decir, si vamos a preparar un alimento, no sé, hay un previo lavado de manos adecuado, entonces al tocar toda la... Así es. Entonces, por eso se recomienda que debemos... la apertura, y entonces, pero como usted decía, en sí estos huevos quistes no van a estar, porque todo depende de la higiene que la gente tenga para manipular los alimentos. Bueno, más o menos le entendí. Pero sí debemos de lavarnos las manos antes de preparar los alimentos, antes y después de ir al baño, y antes de comer. Debemos de tener una asepsia muy importante antes de consumir los diferentes tipos de alimentos. Y la patogenia de este tipo de amebas, ¿verdad? Que va a ser dependiendo del sitio donde se localice la mayor concentración de densidad parasitaria, ya sea en el colon, en el ciego. Ustedes saben que en el ciego está la apendicitis, ahí se pueden acumular las amebas y puede causar una apendicitis, que lo lleva a una cirugía. El compromiso intestinal rectosimoidal agudo, unas diarreas sanguinolentas con moco, va a ser fuente de dolor inferior
en la parte izquierda, ¿verdad?, del abdomen, puede causar fiebre, diarrea y también puede tener complicaciones, porque si se inflama el apéndice y no se opera a tiempo para eliminar este tipo de inflamación, puede causar hasta la muerte. Los pacientes con excesos de parasitosis o densidades parasitarias aumentadas les puede causar muchos trastornos, ya sea hemorragias, perforaciones intestinales y algunos tejidos como fibrosis y granulaciones a consecuencia de la úlcera, porque ustedes saben que una úlcera se produce de tanto acumulación de parásitos en la mucosa intestinal. Entonces, es muy importante conocer la patogenia y la patología que causan estas amebas. En los próximos encuentros vamos a ver los diferentes tipos de amebas, porque no solo hay amebas intestinales. Dijimos que hay amebas en la boca, como las gingivalis. Tenemos amebas de vida libre y otras amebas no patógenas que pueden encontrarse en diferentes sitios del organismo. Entonces, por hoy vamos a quedar aquí porque lamentablemente creo que la lluvia está afectando. No le escuché muy bien a Héctor lo que estaba hablando, pero sí entendí que, o más bien él entendió que para poder consumir estos alimentos siempre debemos de lavarnos las manos antes de prepararlo o comer. ¿Alguna pregunta, muchachos, para que cerremos? No, pregunta no, yo quería solo decir algo para ver si usted me valora y me dice que sí estoy en lo correcto. ¿Se puede? Ok, diga. O sea, mire, tenemos la asepsia, pero llegamos al punto, pues como usted dice, hay vectores. Estoy comiendo... asepsia, usted sabe lo que cosa es asepsia, ¿verdad? La asepsia, sí, yo sé lo que es. Ok. Llega una mosca y pues él es el vector. Llega la mosca, tocó la S, se paró en la S y la S está contaminada con ameba o cualquier tipo de parásito. Esa que tiene quiste, llega y se para en el alimento donde estoy yo, pues pongámosle almorzando, desayunando, lo que sea, estoy comiendo. Y de allí yo me introduzco de gluten el alimento y pues, hago el arte de la masticación, de gluten llega al estómago, pero como es el quiste no puede ser destruido por los ácidos gástricos. Entonces ya llega de un solo ya al intestino, cuando ya pasa toda su digestión, ya pasa ya de un solo al intestino y comienza a hacer el trofozoito ya a proliferarse más el parásito. ¿Estoy en lo correcto? Así es, eso se llama ciclo de vida del parásito. Eso es lo que tiene que él cumplir para él poder multiplicarse y infectar a otro organismo. Entonces ahí nos enfermamos y padecemos la enfermedad de amebiasis. Pero ¿qué vamos a depender? De la cantidad de parásitos que nosotros consumamos o la frecuencia con que lo hagamos. Entonces ahí está perfecto, me parece bien, creo que entendió bien lo que estuve explicando y de todos modos la próxima semana nosotros vamos a continuar. Entonces nos vemos, muchachos, para la próxima. Tengo una consulta, doctora. Diga. Quiero saber, lo que pasa que estoy viendo, como usted sabe que nos juntaron en un solo grupo. ¿Sí? Entonces estaba viendo la orientación sobre el trabajo de generalidades de parasitología y vi que algunos conceptos cambiaron, pero yo ya había enviado mi trabajo, doctora. El que ya envió su trabajo ya está listo, yo solo voy a corregir. Los que ya enviaron no van a reenviar, los que hacen falta son los que van a enviar. Los trabajos son diferentes porque eran diferentes grupos. Y entonces, doctora, ¿y si a pesar de haberlo enviado, lo reenvié? Bueno, solo le voy a tomar una calificación, pero está muy bien hecho, muy buen trabajo. Doctora, hay otra consulta. Dígame. Con respecto al cuadro que vamos a hacer. Sí. Quiero saber si vamos a tomar en cuenta si es la clasificación taxonómica la que vamos a hacer.
según reino, según filo, todo eso. Mire, Clase, orden, quiero que familia. me hagan un mapa conceptual de manera general, que fue lo que le había presentado en la primera diapositiva, donde dice que están por localización según el lugar, según el sitio donde pueden ser ectoparásitos, endoparásitos. Entonces, usted va a hacer un mapa conceptual sobre eso. Va a poner primero los parásitos, luego la clasificación donde están el minto, los trofozoitos, etcétera. Pero también lo va a clasificar por la forma donde ataca, como les dije en la primera diapositiva, ahí está, entonces ahí va a ser esa primera clasificación, lo único que va a hacer es ponerlo en un cuadro. O sea, va a ser con base a la presentación que ya tenemos. Exactamente, en ese caso. En el caso de los helmintos y los protozoarios, usted sabe que los protozoarios se van a clasificar según su locomoción. Ahí lo van a hacer juntos. Ponen parásito arriba y ponen protozoario a un lado, helminto en el otro, entonces eso ya va formando cuadro. Y vieron también que yo les había compartido una clasificación de protozoarios específicamente por localización, por movilidades o por locomoción, y el otro que es unos cuadritos donde están los nematodos y los cestos. Entonces, es como transportar la diapositiva en el trabajo que usted va a hacer con la aplicación que le nombré. Y lo va a hacer en un solo. Me va a hacer uno de manera general y otro donde van incluidos los dos cuadros. Es como que agarre las dos diapositivas de la presentación y junte los dos cuadros, pero lo va a hacer en la aplicación que le di. Sí, está bien, doctora. Esa era mi duda porque estuve revisando en los libros y hay una clasificación bastante amplia de los parásitos de importancia médica y luego cuando ya se va subdividiendo. Entonces, esa era mi consulta. Eso es muy importante que lo lea. Usted tiene que fundamentar en ese punto, pero yo no quiero que me vaya a dar explicación ni tampoco me va a hacer como que el minto son parásitos adultos. No me va a dar ninguna explicación, sino que va a organizar los cuadros conforme lo que yo ya les enseñé en las diapositivas. Sin embargo, se van a apoyar con el libro para que no vayan a poner cosas incorrectas. Y les espero que lo lean, que lo ojeen, toda esa parte para que tengan suficiente conocimiento sobre eso. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren, quedamos en que... ¿Sí? Es que usted sabe que como estoy ingresando nuevamente por lo que tuve el problema de que... Dígame. Sí, dígame. Yo no tengo grupo, no hice el trabajo del grupo, no sé cómo ya le dije que ahora va a estar en el mismo grupo, están todos. Yo voy a ampliar la fecha de entrega por usted y yo lo voy a poner solo para usted, para que usted me entregue las tareas y las evaluaciones de la semana pasada. Sí, gracias, doctora, porque es que me tenía preocupado por que lo vamos a poner al día. Bueno. Entonces, estamos de acuerdo. Nos vemos para el próximo lunes a las 5 de la tarde, muchachos. Por favor. Próximo lunes, bye. Pase buenas noches. Pase buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Miren, inicialmente tenía 18 participantes. Yo ya tengo anotado esos 18 participantes. Ahorita solo se conectaron 12. Para que sepan que lo que explicaron en la segunda parte está José Mario, Débora, Edward, tenemos a Héctor, también tenemos a Gabriel, a Natalie, a Yader y tenía a Brian, ¿verdad? Pero Brian se me salió. Entonces tenemos... Michael, perdón. No, así me decía usted. No, pero aquí dice Gabriel en su Profe, es que el problema es que se salen porque, o sea, Zoom consume muchos datos. Sí, es cierto. Yo por ahorita llevo 300 megabytes casi ya. Voy a tratar de conectarme en Google Meet. El problema de eso es de que no me puedo conectar. Si no es con el correo institucional, no lo puedo hacer, pero voy a tratar de hacer para que tengamos como ilimitado, pero voy a ver cómo hago eso para que ir a la universidad, para que me ayude el profesor y hacer esa gestión para que consuma tal vez menos, ¿verdad? Pero igual, fíjense que también ahí consume. Doctora, fíjese que es cierto que consume demasiados datos, pero fíjese que
estos videos los puede descargar de YouTube y lo puede estar viendo el estudiante, pues el que quiera estar repasándolo a cada rato, pues Sí, lo descarga y lo está perfecto viendo. por su observación. Yo solo les digo de que como yo se lo subo nuevamente, aunque sean las locuritas que hablamos aquí, ¿verdad? Ahí van a estar en la plataforma para que lo consulten. Hay gente que ni siquiera se ha conectado. Yo he visto gente que no se ha conectado. Y también la universidad los va a revisar y van a ver y los van a llamar en su momento, ¿ok? Entonces, esto lo pueden volver a ver y y cualquier cosita, dudas o preguntas me las hacen, ¿verdad? Completen las tareas y las actividades. Buenas noches, muchachos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas Bye, noches, bye. buenas noches. Buenas noches. Buenas